Hola, buen día. Mi nombre es Judith Margarita Ledesma Orozco. Soy estudiante de la Universidad Juventus. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía y curso el séptimo cuatrimestre. A continuación tenemos una invitada. Ella es maestra normalista y estudiante de la UPN. Maestra, ¿me permite hacerle una entrevista? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Soy Alma Rosa Orozco García, ¿Su edad? tengo 63 años ¿De qué escuela se graduó? y soy egresada. Mis estudios los hice primeramente en la Escuela Normal Primaria Oficial de León y posteriormente hice la licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿En qué escuelas laboró? Laboré en la Escuela Pablo del Río y posteriormente en la Escuela Vicente Guerrero. ¿Sus años de experiencia? Tuve 32 años de servicio. La mayoría de estos años los hice en la Escuela Primaria Urbana número 2 Vicente Guerrero. ¿Qué y quiénes la motivaron a elegir esta profesión? Bueno, primero fue pues como el gusto de que desde niña me mandaban a cuidar los grupos en la escuela y me gustaba trabajar con esos grupos y los tenía muy calladitos y ordenados trabajando. Entonces yo creo que desde ese entonces ya me gustaba o sentía mis ganas de ser maestra. Maestra, dígame cómo fue su preparación como estudiante. En la escuela, en la UPN, tuve, pues tuvimos que enfrentarnos a algunos retos. Primero pues íbamos los sábados, pero continuamente pues hacíamos nuestras tareas entre semana y nuestra preparación nos iba permitiendo ver las necesidades de los alumnos en la escuela que tenían que cambiar un poco porque la educación era un poco tradicionalista y eso no permitía que los niños se desarrollaran completamente, estaban como muy limitados. Entonces, al estar en la universidad pedagógica, nos dieron estrategias para que los alumnos se fueran desarrollando individualmente, dándoles la oportunidad de participar, haciéndolos que pensaran, que opinaran y que ellos mismos organizaran en algunas ocasiones el trabajo dentro del aula para que para que hubiera un crecimiento en ellos. Entonces, esto sí fue posible porque algunos compañeros decían que trabajar así en el aula en ese momento era ir a contracorriente, pero yo creo que cuando el maestro tiene la disposición de que los alumnos adquieran nuevos aprendizajes para que estos en un futuro les den la oportunidad de desarrollarse ellos solitos para que vayan adquiriendo no nada más eso, sino otros conocimientos, les permite desarrollarse mejor. Entonces sí, a veces trabajábamos un poco a contracorriente, pero sí era, pero sí era posible. O sea, yo no tuve una directora que estuviera detrás de mí checándome mis actividades, entonces también eso permitió que nosotros trabajáramos libremente. Claro que sí teníamos que seguir un plan semanal de clases, de actividades. Ese plan se mostraba a la directora y la directora autorizaba esas actividades. Entonces, en lo personal sí fue fácil ponerlas en práctica porque mi directora nunca me dijo que no trabajara de tal o cual forma, sino que ella me dio como la libertad para yo poder trabajar ampliamente en mi salón de clase. Y lo más interesante fue que sí se veían los resultados en mis alumnos. Siguiente pregunta. ¿Cree que su relación con sus alumnos fue buena y por qué? Mm, pues realmente no te puedo decir si fue buena o si fue mala, simplemente era una relación maestro-alumno. Entonces, en ese tiempo, pues sí, el maestro siempre fue una autoridad
se hacía lo que el maestro decía, no lo que el niño quería. Entonces, eso sí fue, pues sí era, por ejemplo, en mi caso sí era una relación sana, maestro-alumno, alumno-maestro. Siguiente pregunta. ¿Qué método o actividades le resultó mejor dentro del ámbito educativo? Bueno, pues con respecto a las actividades que nos proponían en la Universidad Pedagógica, era pues hacer equipos, hacer círculos en donde los niños opinaran, se hacía esos círculos y se les pedía a todos los niños o a algunos niños que participaran de alguna manera, pero se les decía que tenían que guardar silencio, respetar a su compañero, escucharlo para que cuando le tocara a él hubiera ese ambiente de respeto y de participación. Entonces los niños participaban dando sus opiniones y yo creo que sí dio en ese ciclo escolar, sí dio resultados porque los niños fue muy importante que ellos se enseñaran a, a decir o a expresar lo que ellos pensaban porque es muy importante que, que ellos no expresen lo que piensan. O sea, cuando te hacen una pregunta, ¿y tú qué piensas? O sea, siempre te cohibías o se te olvidaba lo que ibas a expresar. Entonces, cuando tú les das la confianza y la seguridad de que aunque lo que ellos expresen esté erróneo, y ellos se sienten pues escuchados, no es difícil que ellos adquieran esa confianza y aunque estén equivocados, o sea, me están escuchando, estoy diciendo, no sé, cualquier comentario, pero se respeta mi comentario, pues aunque esté mal. Entonces eso pues fue como muy importante para que los niños se desarrollaran, porque si cuando yo estuve en la UPN, una maestra nos hizo un ejercicio así de que íbamos a grabar en una, en una grabadora íbamos a grabar el contenido de una clase y cuando la maestra a mí me preguntó, ¿y tú qué piensas, Alma? Entonces yo dije, ay, se me olvidó todo. Entonces, si yo de adulta había hecho ese comentario delante de mi grupo, que ya no era una niña, yo ya tenía más de 30 años. Entonces, imagínense en un niño que cuando le preguntas, ¿y tú qué piensas? Pues el niño también se bloquea y no sabe expresar. Entonces, yo sí pienso que el que tú le dieras confianza al niño para que expresara eso, pues fue importante porque los niños finalmente opinaron y pensaron. Inclusive llegamos a hacer ejercicios en donde, ¿y tú qué piensas de X noticia o de esta tarea? Y los niños se expresaban, pero lo hacían con mucha seguridad y confianza. Muy bien. ¿Qué características tenía como profesor? Bueno, mira, realmente, a lo mejor yo no te puedo decir yo qué características tenía, a lo mejor alguien más me las tiene que decir, oye, tú eres una buena maestra, o qué sé yo. Pero, por ejemplo, algunas cualidades que yo siento que tenía como maestra era que era una maestra responsable, que era una maestra dedicada, una maestra comprometida y sobre todo, pues que yo trataba de darles confianza a mis alumnos y ver sus necesidades, no nada más sus necesidades en la escuela, sino que a veces sus necesidades emocionales, porque algunos niños tenían muchas carencias. Entonces tú ahí tratas de, pues no ser un papá o una mamá, pero sí, tú sí puedes como ejercer cierto, ¿cómo te puedo decir? Como cierta acercamiento para que ellos se sientan mejor, les puedes dar una palabra de aliento, les puedes dar una palmadita, los puedes ayudar. Si tienen hambre, pues a lo mejor que alguno de sus compañeros comparta algo con él o si tiene hambre, dejarlo que se coma
su torta o su fruta. Entonces, hay cosas en las que el maestro pues podía ser muy flexible, podía ser, pues no muy flexible, pero sí podía en su salón hacer determinadas cosas que le permitieran al niño ser mejor o sentirse mejor y apoyado por su maestro. Maestra, ¿qué tipo de motivación ocupaba para que sus alumnos asistieran a sus clases? Bueno, en realidad nosotros nuestra población fue flotante y nunca tuvimos el problema del ausentismo en los niños. Entonces, era una escuela que tenía mucho prestigio y la mayoría de los niños no faltaban nada más por faltar, faltaban en caso de enfermedad o en caso de, pues, de una necesidad grande, pero en realidad no, en esa escuela no había ausentismo. ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó durante su trayecto como docente? Bueno, los retos era pues que los niños cada año escolar fueran mejores, que tuvieran más armas para resolver sus pequeñas dificultades, porque todos los ciclos escolares son muy diferentes y los niños también. Entonces, dependiendo de las características de los niños, era a los problemas que se enfrentaba pues uno como maestro, pero en realidad sí no era como demasiados retos. ¿Esa fue la pregunta? O sea, sí no era como tan problemática la escuela, no lo era. Entonces no, pues sí a lo mejor algún niño rezagado que teníamos que ponerle más atención, ponerle más actividades, llamarle a sus papás, pedirles el apoyo y, pues eso, más que nada era eso, hablar con los padres y que apoyaran. Y ya por último, ¿nos puede dar una aportación de lo que para usted fue ser docente? Pues bueno, la verdad cuando eres docente por vocación, mmm, ¿qué te puedo decir? Que los años se pasan volando. Yo pasé 32 años trabajando y yo cada vez me sentía más completa, más segura, más satisfecha de lo que yo había hecho durante mi carrera en la educación. Siempre fui una maestra que quiso a sus niños y que luchó porque todos los niños tuvieran lo mejor dentro del aula, que tuvieran pues la confianza, que pudieran desarrollarse, que si había algún problema pues que con la ayuda de los padres los sacáramos adelante. Entonces yo pienso que un maestro puede, puede hacer y de acuerdo a su preparación puede hacer muchas cosas dentro del aula. ¿Eso es todo? Eso es. Muchas gracias por su tiempo, le agradezco. Muchas gracias a ti, Margarita, por hacerme recordar esos viejos tiempos en donde realmente disfruté mi labor como maestra. Hola, buen día. Mi nombre es Judith Margarita Ledesma Orozco. Soy estudiante de la Universidad Juventus. Actualmente estoy estudiando